En las páginas del libro del Nuevo Testamento, se conserva uno de los eventos bíblicos más increíbles e intrigantes de la vida de Jesús. Tuvo lugar en la cima de una montaña, donde 3 discípulos que acompañaban al Señor presenciarían un hecho muy singular, al principio totalmente incomprensible para sus ojos, pero poco después, no quedó duda en sus mentes de que lo que acababan de atestiguar era ciertamente una manifestación como ninguna otra. Dicho suceso se conoce como la transfiguración de Cristo, y ha sido objeto de múltiples interpretaciones y motivo de debate entre los estudiosos del cristianismo a lo largo del tiempo, pues no solo revelaría el cargo del Hijo de Dios en la tierra, sino que también confirmaría la propia naturaleza divina de Jesús de Nazaret. Sin embargo, el evento se vuelve aún más intrigante si no pasamos por alto una peculiar advertencia que les da Jesús a sus discípulos, justo al bajar de la montaña. Según se establece, Jesús les pidió personalmente a los 3 testigos que mantuvieran en secreto lo que habían visto en aquella montaña, no pudiendo compartirlo con nadie, ni siquiera con el resto de los discípulos, hasta llegados los días de su crucifixión y resurrección. ¿Qué fue realmente lo que vieron los apóstoles en ese lugar, y por qué no podían contarlo? ¿Quieres saber qué más hay detrás de uno de los sucesos más trascendentales de la vida de Jesucristo? Revelaremos los enigmas detrás de la transfiguración, el momento en que la divinidad de Jesús se revela ante los ojos de los hombres. Lo que te contaré a continuación ocurrió en el monte Tabor, mientras Jesús y sus discípulos se encontraban de camino a Jerusalén. Algunos días después de su estancia al pie de la montaña, 3 apóstoles, llamados Pedro, Juan y Santiago, fueron elegidos por Jesús para ascender y orar en tranquilidad en la cima del monte. Acontece que en medio de oraciones, los apóstoles se habían quedado dormidos, pero debido a un muy intenso resplandor que emanaba de este sitio, fueron despertados repentinamente. Al abrir sus ojos contemplaron con temor la siguiente escena. Su Señor se encontraba en una posición elevada y erguida, sus vestiduras habían adquirido un color níveo con un brillo resplandeciente que emanaba de estas. Aunque aún parecían estar hechas de tela, brillaban con un blanco deslumbrante, tanto así que ningún lavador en la tierra podría lograr que adquirieran tal color. Al levantar la vista, se percataron de la fuente de luz que los había despertado. Era un destello cegador que irradiaba rayos más intensos que los del sol mismo y que emanaba una calidez inusual. Descubrieron que la fuente de esta maravilla era el rostro de Jesús, que brillaba con la intensidad de 1000 estrellas. Haciendo un esfuerzo para comprender la escena ante sus ojos, se percataron de la presencia de 2 misteriosos personajes, de pie, uno a cada lado de Jesús, y que parecían estar en una profunda conversación con él. A medida que se acercaban, se hizo evidente que ambos también estaban rodeados por un resplandor glorioso que emanaba de ellos. La mente de los discípulos estaba perpleja, sin embargo, se mantuvieron en silencio intentando escuchar lo que se decía en la conversación. ¿Quiénes eran estos seres brillantes? ¿Qué estaban hablando con Jesús? Las preguntas inundaron sus mentes. Mientras escuchaban con atención, notaron que su Señor se refería a una supuesta partida, y a la misión que él iba a cumplir en Jerusalén. En ese momento, una sensación de asombro y temor los invadió, y repentinamente se dieron cuenta de la identidad de los 2 hombres que conversaban con su maestro. Al cabo de un instante una voz se escuchó. Era Pedro, que se dirigía a ellos con voz temerosa, y sin saber muy bien lo que decía recitó: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Fue un intento de otorgar su devoción a las 3 figuras que estaban delante de él. Quizás en su mente, Pedro evocaba la imagen de refugios hechos de ramas y hojas, como se hacía en la fiesta de los tabernáculos. La sublime y pavorosa solemnidad del momento aún no había alcanzado su punto más alto. Mientras Pedro pronunciaba sus palabras, una nube luminosa desde el cielo les hizo sombra y los envolvió por completo. Entonces desde el interior de esta nube se originó una voz fuerte y retumbante que declaró: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La voz resonó con majestuosidad suprema, dejando a los apóstoles de rodillas con un temor reverencial. Incapaces de soportar la magnificencia de su presencia, se postraron sobre sus rostros en señal de profunda adoración. La voz cesó,
pero su temor solo se disipó cuando Jesús, en actitud compasiva, se acercó a ellos y los tocó suavemente diciéndoles: «Levantaos, y no temáis». Y alzando ellos sus ojos, se dieron cuenta de que ya no estaban rodeados por la nube de luz. No vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. El misterio que ocurrió en el monte Tabor es sin duda fascinante e intrigante, más aún cuando advertimos lo siguiente. Los 3 evangelios que nos narran lo ocurrido, Marcos, Mateo y Lucas, confirman que Jesús, al bajar de la colina, encomendó personalmente a los 3 acompañantes a guardar en secreto lo que habían visto, y no compartirlo hasta que fuera el momento adecuado. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Parece innegable que lo advertido en el monte fue una manifestación celestial única, un hecho cuyo significado pleno resultaría difícil de comprender, incluso para los que lo atestiguaron directamente. Presta especial atención a esto. En los evangelios de Mateo y Marcos, cuyas copias más antiguas conservadas están escritas en griego, la palabra que se utiliza para describir el cambio de apariencia de Jesús es metamorfodis, que se traduce como se transformó, dando origen a se transfiguró. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Asimismo, en el Evangelio de Lucas se presenta un detalle adicional que no aparece en los otros 2. Aquí se describe cómo el rostro de Jesús cambió con las palabras «Eyene toe hetero», que se traduce como «se hizo otro». Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Indudablemente, en lo alto de esa montaña, Pedro, Juan y Santiago vivieron un momento sumamente trascendental. El rostro de su maestro, ahora iluminado, se transformó de tal manera que parecía ser otro completamente distinto ante sus ojos, revelando así una verdad profunda e inaccesible a la razón. Para sumar más elementos extraordinarios al evento, se presentan a su vez 2 figuras junto a Jesús las cuales hablan con él. Ambos están envueltos en auras de gloria, y son reconocidos por los discípulos como Elías y Moisés. La presencia de Elías representaría la esperanza mesiánica y la promesa de la redención final, mientras que la de Moisés representaría la ley y la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es posible que las auras de gloria, a las que se refiere el Evangelio, sean las mismas vestiduras blancas y resplandecientes que llevaba Jesús. Esta escena también nos hace recordar un episodio muy particular posterior a la resurrección. Atentos a cómo se describe la apariencia de otras 2 figuras enigmáticas en el sepulcro de Jesús. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Un último hecho sorprendente sucede en el monte, y se presenta como un reflejo y una reafirmación de lo ocurrido en el bautismo de Jesús en las aguas del Jordán. Una voz, proveniente de una nube de luz, proclama la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Se enfatiza que esta voz inspira tal temor en los 3 discípulos, que los deja postrados sobre sus rostros en señal de reverencia. Es comprensible que la noción de los discípulos acerca de lo contemplado en la montaña fuera cuando menos compleja, especialmente debido a su limitada percepción y comprensión de la naturaleza de este hecho. Como resultado, Jesús les aconseja no hablar de esto con nadie, y esperar a que su esencia en la tierra sea revelada a través de su muerte y resurrección, pues solo esto permitiría que sus seguidores comprendieran el misterio de la transfiguración en su plenitud. De esta manera, la transfiguración se materializa como prueba de la existencia del poder divino en la tierra, revelando su cualidad ante los hombres.
Este evento seguirá siendo considerado fundamental en la historia del cristianismo, tanto por apoyar la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, como por servir de pilar que sostiene la idea de la Santísima Trinidad. Finalmente te dejo con dos datos interesantes acerca de este relato. No es coincidencia que los discípulos elegidos por Jesús sean tres. Acontece que Pedro, Santiago y Juan, elegidos de entre los 12 para ser los únicos testigos terrenales de la transfiguración de Cristo, habían sido escogidos de igual manera para presenciar otra manifestación especial, la resurrección de la hija de Jairo, como se narra en Lucas 8:51. De igual modo, en una fecha posterior, los tres discípulos fueron los únicos testigos de la agonía nocturna del Señor en Getsemaní. Actualmente en el Monte Tabor se encuentra la Basílica de la Transfiguración. La tradición sostiene que el sitio donde tuvo lugar la transfiguración fue el Monte Tabor en Galilea. Hoy en día se encuentra una basílica en su cima, la cual cuenta con 2 torres y una nave central, que en cierta forma conmemoran el deseo de Pedro de levantar 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. No obstante, los investigadores creen que las evidencias apuntan cada vez más hacia el Monte Hermón como el sitio de la transfiguración. Hermón está cerca del límite norte de Palestina, un poco más allá de Cesarea de Filipo, donde se sabe que Jesús estuvo una semana antes de la transfiguración. Con esto concluye nuestra exploración por el misterio de la transfiguración. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué opinión tienes respecto a tan fascinante y enigmático suceso? Siéntete libre de expresar lo que piensas y así podemos debatir con respeto en los comentarios. Si el video te gustó me ayudaría mucho que le dieras like. Si te gustan los temas que compartimos te invito a suscribirte y ser parte de nuestra comunidad. Muchas gracias por estar aquí, un saludo desde la caseta y nos vemos pronto en un nuevo video.